Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario, hoy martes 17 de marzo, 28 del mes de Adar en el calendario hebreo. Aquí seguimos bajo los misiles de Irán que busca maximizar el daño contra la población civil, incluso con el uso de ojivas de racimo, y también suenan las sirenas por disparos de misiles de Hezbollah desde el Líbano. Hoy se cumplen 34 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, un ataque que dejó 29 muertos y decenas de heridos y que 2 años y medio después tuvo su continuidad en el atentado contra la AMIA con 85 víctimas. Pero lo que ocurrió entonces no quedó en el pasado. La prueba más clara de eso es lo que estamos viviendo hoy, ahora mismo, en Israel y también en las comunidades judías alrededor del mundo. Antes de entrar en nuestros temas de hoy, les recuerdo que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto. Pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Quienes me conocen saben, quizás recuerden, que en el atentado a la Embajada de Israel murió mi tía, Graciela Levinson, y en el atentado a la AMIA, mi tío, Jaime Plaxin. Desde entonces, mi familia cambió para siempre. Todos cambiamos. En nuestra vida hay un antes y un después. Para entender esa conexión entre pasado y presente, hay una historia que lo resume todo hoy en el diario Israel Hayom. La del entonces cónsul de Israel en Argentina, Dani Carmón. Su esposa, Eliora Carmón, resultó muerta en el ataque y él quedó solo con sus 5 hijos, que entonces tenían entre 2 y 12 años de edad. En esta columna, Dani Carmón recuerda cómo aquel instante, en la tarde del 17 de marzo de 1992, lo interrumpió y lo cambió todo, y cómo, al salir del hospital donde fue atendido, debió comunicarle la más terrible de todas las noticias a sus hijos. Después llegó el proceso de duelo y la elección, la vida. 2 atentados similares, escribe hoy Dani Carmón en Israel Hayom. Misma ciudad, mismo método, un coche bomba. Las investigaciones lo confirmaron. Irán, por decisión de las más altas esferas, ordenó los actos terroristas, los financió, los instruyó y los apoyó. Hezbollah, su aliado, actuó como ejecutor. Dani Carmón también cuenta cómo, a lo largo de su carrera como diplomático israelí, le tocó coincidir con delegaciones iraníes en distintos foros internacionales. Abro comillas. A menudo me preguntaba si alguno de esos diplomáticos era en realidad miembro de la Guardia Revolucionaria. Al mismo tiempo, cada uno de esos encuentros era desgarrador porque dejaban en evidencia que el mundo no quería ver el peligro de un régimen religioso extremista que apoya el terrorismo. En esta conexión de presente y pasado, Carmón destaca que es simbólico que el inicio de esta guerra contra Irán, el día de la muerte de Ali Jamenei, cayera en el 12 de Adar, el día del atentado a la Embajada de Israel. Hoy, más allá de la historia, del pasado, vuelvo al presente, el frente diplomático israelí una vez más está en una situación de alta vulnerabilidad. En la guerra con Israel, Irán apunta a los civiles y afortunadamente no ha logrado provocar la gran cantidad de pérdidas de vidas humanas que esperaba y que había planeado. Por eso trata, entre otras cosas, de atacar a los diplomáticos israelíes porque busca manera de impactar en los símbolos israelíes que podrían darle alguna victoria psicológica, mediática, ideológica. Según información publicada por Ynet, el portal del diario Yediot Aharonot, incluso antes de la guerra actual, ya existían advertencias concretas sobre posibles atentados contra embajadores israelíes en el mundo.
Y después de esta escalada con Irán, la situación se agravó significativamente. Para evitar riesgos innecesarios, en estos días muchos embajadores israelíes recibieron instrucciones de trabajar desde casa y a algunos se les prohibió salir de sus domicilios. Numerosas embajadas en todo el mundo, dice el informe, permanecen cerradas y el trabajo se hace desde las casas de los diplomáticos. Esta situación se repite en muchos países europeos que en el pasado todavía se consideraban países con un bajo riesgo de seguridad en comparación con otros lugares del mundo. Los diplomáticos israelíes y sus familias tienen restringida la posibilidad de salir incluso a comprar comida. Un diplomático que habló con Ynet dijo que están preocupados porque esta situación se podría prolongar en el tiempo e incluso convertirse en la nueva rutina, dicho esto entre comillas. El informe también señala que, por decisión de las autoridades israelíes, algunas embajadas pidieron a las autoridades locales, o sea, a las autoridades de cada país, que las autoridades de seguridad refuercen la custodia, las medidas de protección en torno a las embajadas de Israel y los diplomáticos. Si bien algunos países sí accedieron a la solicitud, otros se negaron, por lo cual no se sabe cómo y cuándo se podrán reabrir esas embajadas en el futuro próximo. El siguiente elemento completa el cuadro. El portal de Yediot Aharonot informa que desde que comenzó la guerra hace 2 semanas, Irán está impulsando una amplia ofensiva para perpetrar ataques terroristas contra judíos e israelíes en todo el mundo. Esto incluye comunidades judías, sinagogas, instituciones israelíes y representaciones diplomáticas, como dijimos. Los datos confirman la tendencia. Más de 130 incidentes antisemitas denunciados, conocidos, en una semana. Un aumento del 20% a nivel global. Ataques armados, vandalismo, amenazas e instigación. Casos concretos en Bélgica, Canadá, Noruega, Estados Unidos y otros países. Funcionarios israelíes de alto rango advierten que el régimen intensificó el uso de células dormidas en todo el mundo, células terroristas que están preparadas y solo esperan la orden para actuar. Yediot cita fuentes según las cuales el Mossad está desplegado por todo el mundo en la persecución de células terroristas y en la prevención de atentados. El número de intentos de ataques iraníes es impresionante, al igual que nuestro despliegue, dice la fuente. Además, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel emitió una advertencia a los israelíes que están fuera del país, en el extranjero, deben extremar las precauciones, no llevar de forma visible símbolos israelíes o judíos, no ir a lugares con una población abiertamente hostil, llevar de antemano, tener consigo de antemano los números de teléfono de emergencia y de fuerzas de seguridad del país que están visitando y reportar, llamarlos en caso de amenaza o ataque. Prestar atención a lo que sucede alrededor, por ejemplo, si hay un paquete o un bolso sin ninguna persona cerca, y no compartir en tiempo real en redes sociales datos personales, dónde se alojan o se alojarán, qué lugares planean visitar y cualquier detalle que pueda indicar una ubicación actual o futura, dice el texto de la advertencia. Y todo esto, la amenaza global, la presión iraní, la dimensión internacional del conflicto, también se refleja en el escenario geopolítico, porque la guerra también se dirime en las alianzas internacionales y en el plano diplomático. Yediot, allí vemos, Yediot Aharonot encabeza su edición de hoy arriba en letras blancas sobre fondo rojo con la siguiente frase: le dan la espalda a Trump, en la OTAN se niegan a participar en el esfuerzo para reabrir el estrecho de Hormuz. El titular dice: Trump contra Europa.
Y la bajada señala: Trump está indignado con Francia, Gran Bretaña y Alemania, que comunicaron que no enviarán buques al Golfo. Y citan a Donald Trump, abro comillas otra vez: durante años los hemos defendido y ahora ustedes se niegan a intervenir en algo tan pequeño. Será muy nefasto para la OTAN. Trump dijo ayer que algunos países ya le dieron el sí para formar esa coalición internacional que logre abrir el estrecho de Hormuz, pero esos países no quieren que se haga público porque temen convertirse en objetivos de ataques de Irán. No deberían temer, dijo Trump, porque Irán está completamente derrotado, destruido y se ha convertido en un tigre de papel, en sus palabras. Varios analistas coinciden en que Trump inició esta guerra sin consultar a nadie y sin apoyo internacional, con excepción, por supuesto, de Israel. Y ahora, después de que cometió un serio error de cálculo con respecto a qué podía pasar, qué podía hacer Irán en el estrecho de Hormuz, quiere que los países del mundo vengan a ayudarlo. Hubo asesores que le advirtieron a Trump que esto podía suceder, pero el presidente estadounidense no los escuchó y comenzó la guerra sin haber pensado de antemano en una solución o alternativa al estrecho de Hormuz. Y ahora los países europeos le dicen: señor Trump, usted generó un problema, ahora usted lo tiene que resolver y no nos pida a nosotros que arriesguemos a nuestra gente para solucionarlo. En las declaraciones de anoche, Trump también volvió a decir que el liderazgo de Irán expresó interés por dialogar y alcanzar un acuerdo diplomático con Estados Unidos, pero que él, Trump, no está dispuesto a hacerlo. Abro comillas otra vez: ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes porque el primer grupo murió y el segundo fue derrotado. Hay gente que quiere negociar, no tenemos ni idea de quiénes son. Y en este punto abro un paréntesis porque esta mañana, este mediodía en realidad, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que el comandante y subcomandante encargados de la fuerza Basij, la milicia que se ocupa de reprimir al pueblo iraní, resultaron muertos en un ataque aéreo llevado a cabo por Israel durante la noche, y también Ali Larijani, el hombre fuerte de Irán, si se quiere, a quien Ali Jamenei, el anterior líder supremo, le había confiado el mando, en la práctica, en los hechos, el mando del país. Vuelvo entonces al informe sobre la supuesta voluntad de Irán de negociar. Canal 13 de la televisión israelí citó anoche fuentes israelíes involucradas, según las cuales Irán quiere iniciar negociaciones formales para llegar a un acuerdo y que las autoridades iraníes, dicen estas fuentes, ya están debatiendo a nivel interno cuáles serían los lineamientos de ese acuerdo, que sí están dispuestos a incluir y a aceptar y que no. Y hablamos de temas que se vienen mencionando y los venimos diciendo también aquí, incluso desde antes de la guerra: los misiles balísticos, los grupos terroristas, los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que quedaron en manos de Irán. Según este informe de Canal 13, en Israel estimaron que la operación militar llevaría al régimen iraní a una situación en la que sí iban a estar dispuestos a negociar los temas que exige Israel y que son importantes para preservar su seguridad. No es algo garantizado, dicen las fuentes, y agregan que las autoridades israelíes estiman que todavía nos esperan varias semanas de actividad militar de alta intensidad. Hubo un detalle, un tramo en la conferencia de prensa de Donald Trump que no pasó desapercibido para nadie en Israel. Un periodista le preguntó sobre el llamamiento de su asesor extraoficial en inteligencia artificial, David Sacks, para que Estados Unidos declare rápidamente la victoria contra Irán o, según decían,
tenía que arriesgarse a verse envuelto en un conflicto prolongado en el que Israel bien podría utilizar un arma nuclear. Fin de la cita. Trump dijo que no había escuchado esos comentarios de Sachs, pero respondió que Israel no haría eso. Israel jamás haría eso. Y en los distintos medios israelíes destacaron que el hecho de que Trump no haya dicho no, Israel no tiene, sí tiene, eso va en contra de la política israelí de ambigüedad que tradicionalmente el país mantiene en el tema nuclear, del que solo se habla citando fuentes extranjeras, pero nunca se confirma absolutamente nada. Y mientras todo esto ocurre a nivel global, sobre el terreno en el frente norte, la situación también evoluciona. Israel, como dijimos, como veníamos informando, anunció que amplía su operación en el sur del Líbano, pero la pregunta es, ¿qué impacto real tendrá esta decisión? Allí está la imagen porque el diario Haaretz titula en su primera plana de hoy con la ampliación de la operación terrestre en el sur del Líbano y señala, funcionarios de alto rango aclaran que esto no impedirá el disparo de misiles contra Israel. ¿Y por qué esto es así? El periodista Amos Harel lo explica en el artículo que firma hoy en Haaretz. La idea sobre la mesa es que el ejército israelí tome el control de toda la zona situada al sur del río Litani. Allí está el artículo. A primera vista suena como un movimiento importante, incluso decisivo, pero en realidad la situación es más compleja. En primer lugar, gran parte de la infraestructura militar de Hezbollah en esa zona, en el sur del Líbano, ya fue destruida desde el comienzo de la guerra en 2023 y lo que quedaba después del alto el fuego en los constantes ataques israelíes. Hoy la presencia de Hezbollah al sur del río Litani, entre el río Litani y la frontera con Israel, es limitada en grupos pequeños. La verdadera amenaza está más al norte. Segundo, muchos de los ataques con drones y cohetes contra Israel no salen de esa zona del sur, sino de las áreas ubicadas al norte del río Litani. La distancia no es un impedimento cuando Hezbollah quiere lanzar un misil o un dron. En tercer lugar, otro factor, un factor clave, la geografía. Actualmente, dice este periodista experto en temas militares, el ejército israelí controla posiciones elevadas en la zona montañosa cercana a la frontera con el Líbano. Avanzar hacia el río Litani obligaría a los soldados a descender, es decir, perder esa ventaja estratégica en el terreno. El despliegue del ejército israelí en grandes áreas del sur del Líbano convertiría a los soldados israelíes en blancos de Hezbollah, una presencia costosa y en el precio más alto en términos de vidas humanas, pero sin un beneficio claro en términos de seguridad. Por eso, dice el experto, aunque la operación pueda parecer ambiciosa, su impacto real es discutible. En definitiva, dicen fuentes israelíes que cita a Haaretz, más allá de las operaciones militares o sumándose a las operaciones militares, la paz a largo plazo se conseguirá mediante un acuerdo. Entonces, 34 años después del atentado en Buenos Aires, hay algo que queda claro. El terrorismo que golpeó entonces no desapareció. Se transformó, se adaptó, se globalizó. Hoy lo vemos en los misiles que caen sobre Israel, en las amenazas contra diplomáticos, en las células dormidas que esperan para ser activadas en distintas partes del mundo. Y también lo vemos en algo más profundo, en la dificultad todavía hoy en día de parte de la comunidad internacional para enfrentar de forma clara y decidida a quienes promueven y financian ese terrorismo. Buenos Aires no es solo memoria, es un antecedente y sobre todo es una advertencia.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.